Bueno, Arratsaldeon, muy buenas tardes. Muchas gracias por venir. Lo primero, como yo voy a hacer la presentación del Festival Música de este año, pero vamos a escuchar música. Entonces, os recuerdo que apaguéis los teléfonos móviles. Si alguien lo tiene encendido, o que por lo menos que le quite no solamente el sonido, sino la vibración, a poder ser, porque también es molesta. Muchas gracias. Bueno, pues yo voy a presentar el Festival Música de este año, que como sabéis es una tradición ya en esta ciudad y todo su radio de influencia que llega hasta Francia, porque casi el 30% de las entradas se venden a público francés, con lo cual es una cosa que tenemos que mantener y verdaderamente las cosas las hacen las instituciones, pero las mantenemos quienes las disfrutamos, ¿no? La ciudadanía. Y bueno, Bilbao ha sabido mantener esto a lo largo ya este va a ser el año número 18. Y bueno, pues es un placer el primer fin de semana de marzo, esta maratón de música con estos conciertos de formato pequeño y grande, es decir, hay música de cámara, hay música sinfónica, pero casi todos son de no muy larga duración. Yo creo que como mucho habrá alguno de casi una hora, pero bueno, esa es un poco la idea. Y además de un precio pues asequible para todo el mundo, ¿no? Es muy bonito porque conviven por allí, por los pasillos y el hall y los halls del Palacio Euskalduna, todo este laberinto de Palacio de la Música que tenemos, pues vemos transitar a gente mayor, a gente joven, a niños, a profesionales, a muchos profesores de música, a instrumentistas, pero también a melómanos, aficionados que igual no saben música, pero que les gusta o les gusta también el ambiente. Podemos ir a un concierto a las 11 de la mañana o a las 8 de la tarde o a las 3 del mediodía, podemos comer antes o después de oír música. Bueno, es verdaderamente un placer, ¿no? Es un ambiente estupendo y ojalá se mantenga muchos años. Bueno, la idea de esta presentación ha sido hacer una conferencia-concierto. Entonces yo, como este año el festival girará en torno a dos ejes, que son las ciudades de Londres y Nueva York, o quizá más bien habría que decir, que eso es lo que os voy a contar ahora, la música inglesa y la música norteamericana, pues la idea es que yo voy a presentar un poco la música inglesa, algunos de los compositores ingleses que vamos a escuchar. Después va a haber un quinteto de cuerda que van a tocar unas piezas, 3 piezas de una suite de un compositor inglés que se llama Gustav Holst. Después yo volveré a hablar de la música norteamericana y a ese quinteto de cuerdas se le sumará un clarinetista y un percusionista y escucharemos dos movimientos de una suite, de la suite de West Side Story de Leonard Bernstein. Entonces la idea es eso, combinar la explicación con la música. Bueno, pues el festival, este es el cartel, que seguro que ya lo habéis visto por ahí, la idea, un poco, la música que vamos a escuchar en el festival es música, como os he dicho, inglesa y norteamericana. Se han colado algunos otros compositores así, ¿no? Por ejemplo, Piazzolla, que es un compositor argentino, pero bueno, fundamentalmente de estos dos lugares. Y la verdad es que el reflejo que va a tener el festival es que la música clásica, o lo que llamamos la música clásica, salió del continente. Es decir, vamos a escuchar música que renovó el repertorio, un repertorio tan cargado de música italiana y alemana, ¿no? La música, a todos nos suenan compositores como Vivaldi, Donizetti, Verdi, ¿no? Muchos compositores italianos. Los italianos han sido los creadores de dos grandes géneros en la música, la ópera y el concierto. Ambos nacieron en Italia. O también todos podemos conocer nombres como Beethoven, Bach, Händel, estos compositores alemanes, ¿no? Del entorno alemán o austriaco. Entonces, en Inglaterra, sobre todo en Londres y también en Estados Unidos, aunque es una nación más joven, ¿no? Pues se disfrutaba la música. Londres, de hecho, era una de las ciudades más melómanas de Europa. Fue la primera ciudad donde hubo un concierto público, es decir, que la gente de la ciudad, la ciudadanía, nosotros, podían pagar una entrada y asistir a un concierto. La música en Londres salió de la esfera aristocrática antes que en Europa, mucho antes, un siglo antes. Pero, sin embargo, en Inglaterra durante muchísimo tiempo no han tenido compositores propios. Entonces ellos han disfrutado la música de otros. Londres ha sido una ciudad desde el siglo XVII
que generó conciertos, que tenía editores de partituras, donde se encargaban estrenos. La novena sinfonía de Beethoven la encargaron en una sociedad de Londres, una sociedad musical de Londres, la novena de Beethoven. O, por ejemplo, pasaban por allí cantidad de instrumentistas, desde Mozart hasta Chopin, Clara Schumann, todos estos tocaron en Londres, ¿no? Y el público se deleitaba con ellos, pero ellos no componían. Y en Estados Unidos, más tarde, pero también pasaba algo parecido, ¿no? En Estados Unidos pues, hay ya un teatro de ópera en Nueva Orleans desde finales del siglo XVIII, en el siglo XIX desde luego hay salas de conciertos, hay algunos compositores, pero si hacen ópera la hacen al estilo italiano y si hacen sinfonías la hacen al estilo austríaco y alemán, ¿eh? Entonces no tienen un lenguaje musical propio. Lo que sucede en el periodo que vamos a escuchar la música en este festival, que es finales del siglo XIX y más o menos la primera mitad del siglo XX, es que la música salió del continente, ¿eh? Salió primero a una isla, que es Gran Bretaña, y después cruzó el Atlántico y fue a Estados Unidos. Bueno, entonces, de alguna manera, yo lo he titulado con este lema que sería del consumo a la producción. Los ingleses y los norteamericanos empezaron a hacer música, ellos, su propia música. Y eso lo que hizo fue enriquecer el panorama, ¿no? Toda esa música es la que vamos a disfrutar el primer fin de semana de marzo. Y bueno, pues tiene cosas en común, pero también tiene cosas propias, ¿eh? Los lenguajes son distintos y eso es lo que voy a intentar explicar y que después lo escuchemos. Bueno, estas son las dos capitales en torno a las cuales girará el festival, pero es verdad que Londres o los compositores ingleses se fijaron mucho también o tuvieron como fuente de inspiración lo que es las raíces milenarias de todo el panorama inglés, inglés o galés, casi siempre inglés, pero bueno, británico. Y Nueva York sí es más importante o generadora de música más que Londres, pero también algunos compositores norteamericanos se fijaron o se inspiraron en las grandes extensiones del enorme territorio norteamericano, ¿no? Y además, en los años 30 y 40 del siglo XX, después de la Gran Depresión, después del crack del 29, el crack de la bolsa, en el año 29 vino la Gran Depresión en los años 30, y bueno, la población se quedó desolada económicamente, socialmente, y tenían una necesidad como de hacer una cohesión nacional también, ¿no? Y la música les sirvió en gran medida. Entonces, hay compositores como Aaron Copland o Bernstein, que luego vamos a verles en imágenes, pues que contribuyeron a eso, a hacer un lenguaje propio que cohesionara o que diera a la ciudadanía norteamericana un sentido de nación que estaban buscando, ¿eh? Bueno, vamos a empezar por Inglaterra y lo he llamado así, bueno, no lo he llamado yo, en este caso el renacimiento musical británico se dice porque desde la época de Purcell, un compositor que seguro que habéis escuchado, su Fairy Queen o algunas óperas, Dido y Eneas, que a veces las ponen también como bandas sonoras en algunas películas, pues desde Purcell, desde el siglo XVII, no había habido compositores importantes, porque después de Purcell a Londres llegó Händel. Händel era un compositor alemán, sajón, pero se nacionalizó inglés, hizo carrera en Londres, era muy querido por el público y él, claro, de alguna manera dejó esa impronta. Entonces, los compositores que vinieron detrás estuvieron muy influidos por un lenguaje que venía de un alemán, lenguaje musical que venía de un alemán, ¿no? Entonces hubo una especie de páramo compositivo hasta que llegó Edward Elgar, que luego le veremos en una imagen. Y por eso a ese movimiento, a partir de Elgar, se le llamó el Renacimiento musical inglés, aunque no corresponde a la época del Renacimiento, pero... Bueno, os he puesto un par de imágenes que no tienen que ver con la música, pero que creo que nos sirven para contextualizar cómo es la música inglesa y el sabor que tiene. Bueno, esta es la Catedral de Salisbury. Constable fue uno de los grandes pintores de paisajes ingleses y, por ejemplo, era un pintor que le gustaba muchísimo y le inspiraba a uno de los compositores que van a estar en el festival, que es Benjamin Britten. Britten, de hecho, pasó los últimos años de su vida en un pueblito de la costa este de Inglaterra y a él no le interesaba mucho el bullicio de Londres, sino más bien le gustaba el paisaje, el mar, etc., ¿no? Y siempre decía que Constable
pues era un pintor que había sabido muy bien retratar ese aroma de la campiña inglesa y de esa zona de donde él vivía, ¿no? De Suffolk. Bueno, pero el cuadro lo he elegido porque hay muchos cuadros de Constable, porque me gusta muchísimo ver esa magnífica catedral, ¿no? Algo tan, no sé, tan solemne y tan al mismo tiempo casi pomposo, ¿no? Y tan imperial, que representa muy bien el poderío de esa pequeña isla, ¿no? La Gran Bretaña, todo cómo extendió su poder y hizo un imperio, ¿no? El Imperio Británico. Y a mí me parece, de alguna manera, que los ingleses, su gran valor o el mayor valor que tienen es el aplomo y la seguridad en sí mismos. Tienen una seguridad en sí mismos en un país que apenas tiene riquezas naturales, ¿no? Como otros tienen muchísimas más riquezas y son mucho más países menos desarrollados, ¿no? Pero los ingleses tienen, bueno, pues esa seguridad, ¿no? Entonces, esa mezcla que hay aquí, ¿no? De la vista de esa catedral magnífica, con este prado, con las vacas, ¿no? Ese enlace entre lo imperial y lo campestre, lo rústico, que tanto gusta a los compositores ingleses, creo que eso lo manifiestan muy bien en su música. Entonces, la música inglesa suele ser bastante solemne o tiene siempre algún toque de solemnidad y al mismo tiempo es muy lírica, ¿no? Es conmovedora. Entonces, uno se encuentra como a gusto, ¿no? Por la misma razón que uno puede todavía ir a algún pueblito de Inglaterra y estar en un pub donde no han cambiado la tapicería desde el siglo XVII, ¿no? Entonces, eso es así. Bueno, y otra imagen que tiene mucho que ver con el desarrollo musical en Londres y todo su área de influencia es Bueno, la imagen no es muy buena, pero es una orquesta que tocó en el Crystal Palace Festival, que está al sur, en Londres, en el Gran Londres, hacia el sur, y es una orquesta donde veis que en la sección de cuerda, es una imagen de la sección de cuerda, hay bastantes mujeres, y esto es a principios del siglo XX. Gran parte de las personas que tocaban en esta orquesta eran aficionados, también algunos profesores, pero profesores y aficionados, ¿no? Entonces, ¿cómo decirlo? Esta naturalidad con la que se reúnen y hacen música juntos, sin necesidad de tocar de una manera magistral, pero sí disfrutan haciendo música juntos, es una cosa que lo llevan, bueno, pues en su naturaleza, ¿no? Lo mismo que hay música en directo en los pubs, ¿no? Y hay mucha música en vivo y hay muchísimos extraordinarios músicos ingleses de música pop o rock, pues de la misma manera ellos hacen música con esta naturalidad. ¿Veis? Una orquesta que toca en un festival, en un gran lugar, música de compositores renombrados, pero gran parte de ellos son aficionados. Bueno, y de eso a las promenade concert, los famosos proms, que no sé si alguien de los que estáis aquí habéis ido alguna vez, son en verano y son en el Royal Albert Hall, que está al lado de Hyde Park. Esta es una imagen, es un lugar donde caben casi 5.000 personas, yo he estado 3 veces o así, y os diré que apenas se oye ni una tos, ni un teléfono, y entonces, todos escuchan lo mismo. Bueno, esto dura prácticamente todo el verano, hay entradas de muchos precios, pero escuchan lo mismo los que están en lo que se llama la arena, que es por aquí, que la gente puede estar de pie, se puede llevar una silla plegable y se sienta, se puede tumbar en el suelo. Hay otros que están en unos palcos donde tienen una camarera que les pone, un camarero que les pone una cerveza, o sea, pero todos oyen lo mismo. Los del palco pagan más, claro, y por si no cabe la gente, que no suele caber, se proyecta en Hyde Park en unas pantallas lo que está sucediendo. O sea, la afición es enorme, son enormemente melómanos. Bueno, los promenade concert son desde finales del siglo XIX y se siguen haciendo todos los veranos. Bueno, empezamos con Edward Elgar. Yo os presento a 4 compositores de cada lugar, 4 ingleses y después 4 norteamericanos, que son sobre los que, bueno, podréis leer si vais al festival, las biografías que he hecho sobre ellos, ¿no? Bueno, este es Edward Elgar, que es ese primero que arranca el renacimiento musical inglés. He elegido estas 2 imágenes que me gustan mucho porque es un Elgar, bueno, que nació en un pueblo pequeñito de Worcester y él siempre tuvo mucho apego a su lugar natal. Estuvo en Londres, se casó con la hija de un militar que había hecho carrera en la India. Ella era como, bueno, pues muy exquisita, él era más un hombre más rústico, vamos a decir, ¿no? Y
claro, él era muy famoso, hizo carrera interesante, entonces iba a Londres y tal, pero siempre decía que a él le gustaba volver a casa. Elgar con la bicicleta es una pequeña estatua que, si alguna vez vais por el lugar donde nació, está también, ¿no? Porque siempre iba en bicicleta. Bueno, esta otra imagen en su casa con los perros. Esto es muy inglés, ¿no? Pero también es esa parte más rústica, vamos a decir, o más del apego a la tierra que tienen los británicos, pero Elgar es este. A Elgar le condecoró Jorge V y es Sir Edward Elgar. De hecho, el festival se abre con un programa que hace la Orquesta Sinfónica de Bilbao y la Coral de Bilbao, que una de las partituras que van a tocar es el Tierra de Esperanza y Gloria, ¿no? Eso que salía siempre en los noticiarios cuando salía la familia real, pues es obra de Edward Elgar. Entonces, Elgar representa muy bien esa dicotomía que tiene la música inglesa, ¿no? Lo natural, propio de la tierra y de las raíces, y también lo solemne. Bueno. Otro compositor que vamos a escuchar en el festival, que es muy representativo de la música inglesa de esta época, los he puesto por orden cronológico, este nació un poquito más tarde, es Vaughan Williams. Aquí también una imagen con su gato y la otra imagen en uno de estos bancos que también los ingleses sabéis que en esos enormes parques que hay por todas partes, en Londres y en todas partes, siempre hay bancos de madera que pone de fulanito a menganita o tal, ¿no? La gente cuando muere igual su mujer, alguien, o al revés, o su marido, pues le pone un banco, ¿no? O dona dinero para que el ayuntamiento ponga un banco y tal, a veces en rincones donde igual ellos se sentaban o no, pero les encanta, hay bancos de estos por todas partes. Bueno, pues aquí está Vaughan Williams sentado en uno de ellos. Pero una de las facetas más interesantes de Vaughan Williams es esta. Aquí está dirigiendo a una orquesta de estudiantes. Y está dirigiendo a una orquesta de estudiantes en un sitio precioso, ¿veis? Es una galería de arte. O sea, nuevamente, la música para los ingleses cabe en cualquier sitio. Y este compositor, gran parte de su obra está escrita para estas orquestas de estudiantes. Quiero decir que en ese sentido, para los ingleses la música es algo natural a ellos, consustancial, y escriben música no solamente para que se toque después en un lugar, bueno, pues en la Filarmónica de Viena o que lo toque la Sinfónica de Boston, también, ojalá, pero en principio ellos escriben para alimentar lo propio. Bueno. Vaughan Williams, por ejemplo, es un compositor que sí se interesó mucho casi en toda su obra, no en toda, pero casi en toda su obra, por recuperar la tradición inglesa en el sentido de la música del pasado inglés. En la segunda mitad del siglo XIX, en toda Europa, hay movimientos nacionalistas en la música. Los compositores se fijan en los folclores, cada uno de su lugar de origen, que las dos fuentes del folclore son las mismas en todas partes, los cantos y las danzas. De los cantos extraen las melodías y de las danzas los ritmos. Entonces la música se enriqueció en toda la segunda mitad del XIX y en el siglo XX gracias a los folclores. Pero en muchos países ese movimiento iba ligado a un movimiento sociopolítico y era de reivindicación política. Por ejemplo, los países del norte de Europa que se querían separar del Imperio ruso, por ejemplo, ¿no? O en algunos países centroeuropeos querían reafirmarse frente al Imperio austrohúngaro. En el caso de Inglaterra no era de Gran Bretaña, sino lo que ellos querían, y Vaughan Williams a la cabeza, era mantener la tradición frente a la industrialización tan potente que estaba viviendo Inglaterra, ¿no? Entonces ellos pensaban que se iban a perder esos valores de la tradición inglesa. Ellos no tenían que reivindicarse frente a nadie, frente a una potencia, pero sí querían mantener la tradición. Entonces el lenguaje de Vaughan Williams nos recuerda a veces suena un poco arcaico, es muy delicado, pero renovando un poco o echando la vista atrás a lo que ellos tenían de herencia musical, a la música renacentista, que es maravillosa, la música renacentista inglesa, por ejemplo. Otro compositor, avanzando un poco en el tiempo, es William Walton, que sin embargo, aunque nació también en un pueblito cerca de Manchester, murió en Ischia, que luego os voy a enseñar un par de imágenes de Ischia, está en Nápoles, es una isla,
se fue con su mujer, se casó 2 veces, su segunda mujer era una argentina, con la que hicieron una cosa maravillosa que luego os voy a enseñar en unas imágenes, por si alguna vez vais a Nápoles y queréis ir a visitarlo. Quiero decir que este era un compositor inglés un poco más cosmopolita, le interesaba un poco más el lenguaje de muchos lugares. Bueno, aquí está con la reina madre, y aquí está con un koala, que también es un poco, de alguna manera, un guiño al imperio, ¿no? Los koalas australianos. Bueno, lo mismo están con la realeza que están con un animalito entre manos. Bueno, y esto es Ischia, la Mortella se llama el sitio que él hizo con su mujer, con su segunda mujer, no me acuerdo del nombre de pila, era una argentina. Hicieron es un jardín enormemente frondoso donde ellos querían que creciera la vegetación y la música. Entonces, en verano hay un festival, fijaros qué bonito, ahí al borde del mar. Esto es una orquesta tocando, con todas las luces aquí iluminados, al borde del mar Tirreno. Esto está en el mar Tirreno. Y es una orquesta de niños, la orquesta de niños de Gran Bretaña. Bueno, esta fue la tarea de William Walton. La música de Walton respeta la tradición, pero a veces es un poco más iconoclasta, más fresca, porque él tuvo contacto también con gente del teatro. Él hizo también bandas sonoras y, bueno, pues quizá su abanico abarca más estilos. Y el último de los compositores de los que hemos hecho biografía y, bueno, de los grandes que van a estar en este festival es Benjamin Britten. Bueno, aquí él le gustaba mucho hacerse fotos así, pues en la playa de Aldeburgh, que es el sitio donde él luego murió. Y bueno, aquí le vemos en la playa, en un barquito, todo así en la costa. Esto está en la costa este de Inglaterra, pero también está con la reina Isabel, aquí, porque él creó un festival en Aldeburgh. Hay un festival que todos los veranos se reúnen estudiantes, compositores, es un festival de música que tiene ya muchos años, y la reina pues también le apoyó. Y aquí está con la reina madre, que le está condecorando. Entonces, los ingleses, bueno, pues saben enlazar muy bien estas dos cosas, ¿no? La pomposidad, la suntuosidad, lo imperial y al mismo tiempo lo natural, ¿no? Bueno, aquí está con la reina Isabel, muy jovencita, en 1970. Detrás está el duque de Edimburgo y este es Peter Pearce, era el tenor, que era el compañero de Benjamin Britten. Era un tenor que bueno, ellos siempre... Benjamin Britten era un extraordinario pianista, además de compositor, y muchas veces hacían recitales juntos también. Bueno, y otro compositor que tal vez es un poco menor, pero va a estar presente en el festival, la Orquesta de Euskadi y la sección de mujeres del coro EASO de San Sebastián, van a hacer Los planetas de Holst, que es una obra magnífica, muy conocida, que ha sido muy imitada en muchas bandas sonoras, y la hizo este compositor que por demás es un poco menor respecto a los 4 anteriores, pero que tiene esta obra magnífica y algunas otras obras importantes. Bueno, este es el que os he puesto ahí una pequeña frasecita de él que me gusta mucho. Una de las ventajas de haber superado los 40 es que uno empieza a aprender la diferencia entre saber y darse cuenta. No solo saber así, acumular datos, que hoy en día nos pasa tanto, ¿verdad? Que hay tantos datos por todas partes, sino darse cuenta, hacer los nuestros. Y me gusta mucho porque tiene que tener alguna ventaja ir cumpliendo años, ¿no? Bueno, vamos a escuchar, ahora va a venir el quinteto de cuerda y vamos a escuchar algunos movimientos de la Suite Saint Paul. Os lo hemos puesto en el programa de mano también. La escribió entre los años 12 y 13, 1912 y 13. Está dedicada a la St. Paul Girls' School Orchestra, una orquesta de mujeres, aficionada, y algunas estudiaban, pero bueno, de estas orquestas que florecen tanto, ¿no?, en Gran Bretaña y que tan importantes son, bueno, pues para hacer una cantera de músicos y también de melómanos, porque los melómanos son los que sostienen la vida musical, ¿no? Solo Londres tiene 2 o 3 orquestas que están entre las tops del mundo. Solo Londres. Luego hay orquestas, la orquesta de Bournemouth en el sur es muy buena y hay varias orquestas, claro. La de Manchester, viene la orquesta de la BBC, la que tiene sede en Manchester, al festival, que va a dirigir Juanjo Mena, director extraordinario, nacido en Vitoria, como sabéis, ha dirigido varios años la Orquesta Sinfónica de Bilbao y ahora tiene una proyección internacional muy importante.
Bueno, esta suite tiene 4 movimientos, pero solo van a tocar los que están como en verde. La giga es algo más rápido y tiene un cierto regusto arcaico, porque muchas veces estos compositores utilizaban patrones modales, o sea, no escalas tonales en un sentido más clásico, sino que volvían la vista atrás a la tradición antigua. Entonces tomaban esos patrones de la música de otras épocas, de épocas pasadas. Por eso nos suena, tiene un regusto arcaico, pero al mismo tiempo la música está concebida por alguien del siglo XX. Bueno, y esto es una versión que escuchamos con quinteto de cuerda, pero la suite tiene una formación más grande. Bueno, y de Dargason, que también es un tema popular inglés. Entonces, ahora vamos a escuchar en esta primera parte un quinteto de cuerda, 2 violines, una viola, un violonchelo y un contrabajo, que nos van a tocar estos 3 movimientos. Así que cuando queráis podéis salir a tocar. Ensemble, ahora he gritado. Son Música Ensemble, son profesores, muchos de conservatorios de por aquí, algunos se han formado también en el Centro Superior de Música del País Vasco y, bueno, pues están encantados, creo, de estar con nosotros. Espero que os guste lo que tocan.
Bueno, pues muy bien, extraordinaria música, ¿no? Con ese aroma un poco rústico, desde luego música hecha para que lo pasen bien quienes tocan también y quienes escuchan, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Vamos a continuar ahora. Presentaré un poco la parte norteamericana. Si me aclaro con esto. Bueno, damos el salto, cruzamos el Atlántico y nos vamos a Estados Unidos para escuchar a una nueva potencia musical. Estados Unidos fue una nueva potencia después de la Segunda Guerra Mundial en lo económico, en lo cultural, ¿no? Les cedimos el testigo de muchas cosas, de la vanguardia también. Pero la música, pues, desde luego, se renovó y aportó muchos elementos que disfrutamos también en este lado del Atlántico, ¿no? A los europeos les gustaron mucho varios de los parámetros musicales que los norteamericanos utilizaban cuando componían. Muchísimos compositores, empezando por Stravinsky, Shostakovich, Ravel, Debussy, muchos compositores europeos se fascinaron por los ritmos del jazz, pero también por los acordes que tenían un color nuevo y también la música que no era tocada de manera tan exacta, sino más jazzeada, ¿no? más sincopada. Bueno, entonces Estados Unidos aportó muchas cosas y por contextualizar un poco, pues, porque todo la música que vamos a escuchar en el festival y lo que es más importante, la música norteamericana, es lo que se compuso desde los años 10 y tantos, 20, 30, 40, etcétera, ¿no? Y por contextualizar, bueno, pues uno de estos maravillosos cuadros de Hopper, ¿no? Que me parece que expresan muy bien ese aire neoyorquino, ¿no? El Noctámbulos del año 42. Bueno, pues que podemos ver a través de una ventana, ¿no? una pareja que no van a su casa y que están en un bar. Esto representa muy bien eso, ¿no? Ese aire, lo que ahí sucedía. Y sí es verdad que dentro de los dos ejes del festival, Nueva York sí es un potente foco de atracción y de irradiación al mismo tiempo de la música, de compositores, de intérpretes, etcétera. Bueno, esto también es muy representativo, ¿no? Esta película de Safety Last, o en España se tradujo como El hombre mosca, de Harold Lloyd, del año 23, con el Nueva York allá a sus pies. Y he puesto esta imagen también porque uno de los motores importantes para la difusión de la música norteamericana fue el cine. El cine, al principio, las bandas sonoras no eran compuestas por compositores norteamericanos, sino por compositores que habían emigrado desde Europa. La mayor parte de ellos bueno, la mayor parte no, pero muchísimos porque eran judíos y otros muchos porque huían de la guerra directamente, aún no siendo judíos, ¿no? Bueno, entonces los norteamericanos, desde luego, a través del cine difundieron mucho su lenguaje, pero también más todavía a través de la radio, que la radio era muy importante en los años 50 sobre todo, y después la televisión, etcétera. Pero la radio fue fundamental. Muchas emisoras de radio tenían orquesta propia, o sea, había pues una cantera enorme, ¿no? de oyentes y por tanto de intérpretes, claro. Bueno, Gershwin, también hacemos un recorrido cronológico, he vuelto a seleccionar 4 compositores y empezamos por Gershwin. Os he puesto ahí su nombre original, Jacob Gershowitz. Este era hijo de una familia de migrantes judíos, ¿no? Que llegó a Brooklyn, y bueno, es un compositor extraordinario, con una inspiración enorme. Él era prácticamente autodidacta, que también es una cosa que de alguna manera es un sello de lo norteamericano, ¿no? La frescura, la espontaneidad. Él, sobre todo, se expresaba desde el piano, era un compositor que no sabía orquestar muy bien, pero bueno, eso lo hacían otros, que también era una figura de músico muy común, sobre todo en Nueva York, que era el arreglista. Había gente que hacía una melodía de una canción, otros que hacían las letras, y luego había alguien que le daba esa vestidura suntuosa de la orquesta. Entonces, bueno, Gershwin se arreglaba bien con eso. Gershwin, su música, creo que a todos nos suena muchísimo, es una música muy atractiva, tiene el atractivo del talento. Él era una persona con talento natural, como digo. No tuvo mucha formación, ya cuando era alguien conocido, con bastante humildad, quiso formarse,
pero bueno, verdaderamente no aportó o no mejoró su lenguaje, que ya era extraordinario, ¿no? Hay una anécdota de una vez que conoció a Ravel, luego le veremos en una foto con Ravel. Ravel hizo una gira por Estados Unidos para dirigir su música y tal, y entonces se conocieron y Gershwin le dijo a ver si le daba unas clases, ¿no? Y Ravel, que era un hombre muy sensato y también con la humildad que tienen los grandes, ¿no? Pues le dijo que no, que para qué le iba a dar clases, y él era un extraordinario Gershwin, y para qué quería ser un mal Ravel, ¿no? Si él le admiraba como su talento, ¿no? Bueno, entonces este es un poco, creo que Gershwin representa muy bien también eso, ¿no? Ese espíritu de una tierra que es una nación joven y tiene todo ese espíritu y esa fuerza de la juventud, ¿no? Y esa frescura. Bueno, aquí hay una imagen, además era una especie de caricaturista bastante bueno, sabía dibujar, se hizo un autorretrato así, como en esa línea también entre el cómic y la caricatura, que también creo que asociamos bastante bien a Nueva York de aquellos años, ¿no? Bueno, en muchas fotos está con el puro, además. Bien, aquí bueno, he puesto un par de imágenes de cosas que verdaderamente también son actuales, ¿no? Todavía también vamos al gimnasio y tal. La verdadera música reproduce el pensamiento y las inspiraciones de la gente y del tiempo. Mi gente son los norteamericanos y mi tiempo es hoy. En esta declaración de intenciones, él dijo que iba a escribir música que pudieran entender sus contemporáneos en tiempo y en espacio. Entonces, por eso he puesto un par de imágenes. Hay muchas fotografías de Gershwin, eso que vivió muy poquito, pero era muy famoso. Y una en el gimnasio y otra en la playa, que son cosas que seguimos haciendo, ¿no? Bueno, bien. Aquí está con Ginger Rogers y Fred Astaire. Él no le gustaba demasiado Hollywood, él prefería Nueva York, los musicales en Nueva York. El cine no le gustaba tanto, pero bueno, tuvo contacto. Este es su hermano Ira, que es el que hacía las letras de las canciones. Y en esta otra foto está con Ravel, como os digo. Ravel, esta era una cantante muy buena, Eva Gautier, y él es George Gershwin. Entonces, bueno, pues con esta naturalidad también los norteamericanos se adentraron en el mundo de la composición musical, haciendo música un poco en todos los estilos que consumía un público también muy melómano y, sobre todo, que ellos estuvieron muy ayudados por los medios de difusión masiva. Para la música norteamericana esto fue, bueno, una ventana abierta al mundo. Bueno, otro compositor muy importante es Aaron Copland, además este fue muy longevo, este vivió 90 años. Bueno, los últimos años tuvo Alzheimer, tampoco pudo componer, pero tuvo una carrera larga. Y también, bueno, he puesto, también hay muchas fotos de Copland, porque además Copland de alguna manera representa un poco el nacionalismo norteamericano. Los norteamericanos también quisieron buscar un lenguaje que les representara, porque tenían el jazz, pero el jazz era en realidad un híbrido. El jazz es un híbrido que se empieza a cocer a finales del siglo XIX y tiene muchas fuentes, ¿no? Tiene las escalas que utilizaban los negros, los esclavos habían llevado sus propias escalas, también los ritmos, las marchas que hacían en Nueva Orleans venían de la tradición católica europea y lo que cantaban, los gospel, vienen de la tradición protestante europea. Ahí se va mezclando. Hay una cierta también tendencia, la riqueza de su rítmica y de la métrica es de lo que había por allí, del folclore que ellos tenían, pero bueno, el jazz es una especie de híbrido que, claro, tenía mucho éxito, pero paradójicamente, de alguna forma les acomplejaba un poco a los norteamericanos, ¿no? O les parecía que era una música urbana, popular, pero que ellos no tenían una música propia, como los alemanes tenían la suya o los italianos. Entonces Copland es uno de esos compositores que, bueno, que escribe música queriendo cantar al territorio, a las grandes praderas norteamericanas, y que después, bueno, él escribió para el cine también, y que asociamos mucho con esa música, ¿no? Con esa música amplia. Aunque Copland, como he dicho antes, escribió mucho. También escribió música que nos recuerda al Salón México, que ha hecho la Orquesta de Bilbao hace un par de semanas, o el danzón cubano. Hizo música también de otros estilos. Bueno, aquí está barriendo su jardín, y aquí está pues descansando de barrer su jardín.
Bueno, es una imagen también eso, de un compositor que le vemos como más natural, ¿no? A los ingleses y a los norteamericanos, quizá los norteamericanos más los vemos así naturales. Aquí está tomándose un helado, pues tomándose un respiro, se está tomando un helado. Él también organizaba cursos. Copland tuvo mucha relación con estudiantes, no solo con estudiantes que querían ser profesionales de la música, sino también con el público. Hay un libro editado en español que se llama Cómo escuchar la música. Él también fue divulgador y bueno, y aquí bueno, está con unos estudiantes en un curso de verano y tomándose un helado, nada del profesor a distancia del estudiante, no, es una cosa muy natural. Aquí está grabando en Inglaterra, él viajó muchas veces a Inglaterra, tenía mucha relación con compositores ingleses y grabando en una iglesia. No sé si apreciáis los micrófonos por aquí, está dirigiendo una orquesta, están haciendo una grabación. Claro, estos también utilizaron mucho estos nuevos medios de divulgación de la música, ¿no? Aquí está con Benny Goodman, uno de los grandes clarinetistas del siglo XX, que lo mismo tocaba jazz que tocaba música clásica, extraordinario instrumentista, ¿no? Con esa naturalidad con la que se acercan a la música, se acercaron los norteamericanos, ¿no? Un poco a diferencia de los europeos, que parece que la música clásica es algo elitista. Los norteamericanos no, lo manejaban con más naturalidad. Y aquí está, fijaros, dirigiendo una orquesta con la banda sonora de Algo salvaje, una película del año 61, él escribió para bastantes bandas sonoras. ¿Veis? Algo que ahora se está poniendo de moda aquí. La Orquesta de Bilbao ha inaugurado temporada con el West Side Story, proyectando la película y tocando la orquesta, ¿no? Es algo que se está haciendo cada vez, otra vez más, pero que Copland, pues aquí lo está haciendo, grabando. ¿Veis aquí la imagen de la película? Bueno, hay muchísimas fotos, y aquí está con Britten, por ejemplo, bueno, muchísimas fotos ahí. Otro compositor que vamos a escuchar es Samuel Barber. Este es un compositor, pues también quizá es un compositor más lírico. Su famosísimo adagio de cuerdas es algo que casi todo el mundo conoce, se ha usado en muchas películas. Es una melodía muy sentida, muy lírica, de fraseo muy largo, que los norteamericanos la utilizan también a veces en momentos solemnes, pero que tienen que ver con algo doloroso. Por ejemplo, en el funeral de John Fitzgerald Kennedy, en el funeral de Grace Kelly, también se tocó el adagio de Barber, Grace Kelly que era norteamericana, como sabéis, o en una de las conmemoraciones para las víctimas del 11S también se tocó. Entonces, es algo que los norteamericanos asocian mucho con el homenaje en momentos de dolor. Y casi toda la música de Barber es muy lírica. Él estudió canto, eso es muy raro, casi ningún compositor estudia canto. Pero él tenía una tía que había sido cantante muy buena y a él le gustaba mucho la voz humana. Entonces, aunque toque para instrumentos, su música es muy lírica, es muy cantable. Bueno, aquí está con Giancarlo Menotti y con con Aaron Copland. Bueno. Y aquí está con el matrimonio Kennedy. Bueno, pues hubo después de la caída de la bolsa en los años 30, hubo muchas campañas gubernamentales en Estados Unidos para promocionar la cultura y democratizarla. Querían huir un poco de ese cliché que tenía la música clásica en Europa y querían bueno, pues llegar a las masas a través de la música, pues bueno, tenían programas culturales así como muy extensos, ¿no? Y eso empezó con el presidente Roosevelt y después muchos otros presidentes continuaron con un gran apoyo a las artes. Bueno, aquí está Copland con Bernstein, que es nuestro siguiente invitado. Después escucharemos algo de Bernstein. Bueno, este es un compositor que todos conocemos muy bien, además el año pasado ha sido el centenario de su nacimiento, su música se conoce muchísimo, escribió para el cine, era pianista, era director, fue el director más joven de la Orquesta de Nueva York, el primer director estadounidense que dirigió la Orquesta de Nueva York, que la dirigían siempre directores europeos, pero fue un gran divulgador, un gran didacta, tenía un sentido de la didáctica muy importante y quería que la música llegara a todos también. Bueno, aquí está con Jackie Kennedy, cuando se inauguró el Lincoln Center, que es donde toca la Filarmónica de Nueva York, que él era director de la Filarmónica de Nueva York. Y aquí está con Jackie Onassis, que ya no era Jackie Kennedy. Aquí está en la famosa discoteca Estudio 54 de Nueva York, unos años más tarde.
Bueno, y esta imagen la he puesto antes de esta con Frank Sinatra para indicar que Bernstein también, con esa naturalidad, se relacionaba con artistas del momento, con gente bueno, pues, de la alta burguesía o también con las instituciones, ¿no? Bueno, hay muchísimas imágenes, pero una de las facetas más interesantes fue esta, la de la divulgación. Desde los años 50 tuvo un programa en la televisión que con la Orquesta de Nueva York hacía conciertos, llamó conciertos para jóvenes, pero al final los jóvenes o los niños iban con sus padres y era una divulgación a nivel ciudadano, ¿no? Se empezaron a grabar y esto ha sido un modelo hasta el día de hoy para todas las orquestas de Estados Unidos y de Europa. Esta manera de explicar la música, que él decía que no quería explicar la música como algo elitista, que la gente no la entendiera, sino que quería ser él lo llamaba happy medium, el feliz mediador entre la música y el público. Bueno, hay muchas fotos preciosas, estas chavalitas súper atentas a lo que él hace. Bueno, él es un musicazo extraordinario, entonces puede hacer esto con una orquesta extraordinaria como era la Orquesta de Nueva York, ¿no? Y poner ejemplos, etc. Bueno, aquí está esta niña que se va a poner en medio del pasillo y está escuchando fascinada la música. Esta niña que está aquí es su hija, Jamie, tuvo 3 hijos. Esta es su niña, ahí, en el podio. Todos estos niños. Una manera muy natural de acercar la música a las personas. Aquí está en su faceta un poco más histérica, ¿no? Dirigiendo a Mahler. Durante un tiempo sus interpretaciones de Mahler han sido referenciales, ¿no? Tanglewood también era un festival de música, bueno, todo, las masas, bueno. Y de West Side Story es de lo que vamos a escuchar un par de movimientos. Bueno, este fue el cartel de Broadway. Primero se hizo para Broadway, él está aquí en el estreno con el programa de mano, pero después la obra tuvo tanto éxito que él extrajo algunas piezas de West Side Story y las arregló e hizo su suite de danzas sinfónicas. Hoy vamos a escuchar 2 de estas danzas. Bueno, el arreglo es del año 60, se le dedicó a su mujer, a Felicia con amor, y después se hizo una película. Bien, vamos a escuchar el Somewhere y el Mambo. Somewhere es una canción, aquí no, nadie va a cantar, es un arreglo instrumental, y el Mambo. Y os quería enseñar una cosita. Esta es la partitura manuscrita, un trocito del Mambo, y aunque no sepáis leer música no importa, porque me gustaría que os fijéis en todos estos acentos. ¿Los veis ahí? ¿Cómo van saliendo los acentos? Está lleno de acentos. Generalmente en la música hay acentos en cada principio de un compás, pero aquí el compositor quiere señalar que la música está muy acentuada. Eso transmite una sensación de vigor y también de empuje. Es una música muy, muy vigorosa, muy, muy enérgica. Bueno, os he señalado algunos, pero están por todas partes. ¿Lo veis? Bien, después hay otros elementos que son unas ligaduras que las pone en un sitio, o una síncopa. Esto es una síncopa, me parece, que es que no veo bien desde aquí. Sí, esto es una síncopa. Esa manera son figuras rítmicas que hacen que los acentos se desplacen. Entonces el oyente siempre escucha una música como que empuja hacia adelante también. Pa, 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 pa. Es un poco esa sensación. Aquí otra, los puntillos, los acentos, todo ese tipo de figuras. ¿Veis? Y luego otra cosa, que son estas notas puestas encima unas de otras, y con todas estas simbolitos que son sostenidos, son notas que se alteran, que no, son notas coloreadas dentro de una tonalidad, que crean a veces sensación un poco de acidez, pero que también crean una tensión musical muy atractiva para el oyente. Bueno, todos estos símbolos y después, ¿veis? Todos estos sostenidos que para algunos son como las almohadillas del teléfono móvil, pero son notas alteradas dentro de una tonalidad. Bien, y la orquesta tiene que decir mambo. Entonces, lo mismo, una manera de que los profesionales de la música, que imaginaros, ahora, bueno, han pasado muchos años y en Europa se ven otras cosas, ¿no? Pero imaginaros decir a los intérpretes de la Orquesta de Viena, que hasta hace muy poco no admitían mujeres, o cosas así, que digan mambo, por Dios, ¿cómo voy a hacer mambo? Yo soy el primer violín de la Orquesta de Viena, ¿no? Entonces, y sin embargo, esta es una manera natural de acercar la música a la gente. Bueno, y después el Somewhere, que nadie lo va a cantar, pero tiene un texto precioso que me gustaría que lo veáis, que además me parece que es un texto que tiene mucha actualidad, ¿no? Ahora que hay tanta gente que no sabe dónde ir, que va de un lado para otro, los pobres, sin encontrar un sitio.
Y en esta canción, que también hablaba de la inmigración, ¿no?, de dos grupos enfrentados en aquel Nueva York, ¿no?, que nos cuenta el West Side Story, pues hay un momento que una de las mujeres canta esto, ¿no? Hay un lugar para nosotros, en alguna parte hay un lugar para nosotros, la paz y la tranquilidad y el aire libre nos esperan en alguna parte. Bueno, pues ojalá lo encuentren las personas que lo buscan, ¿no? Y ahora vamos a escuchar a este quinteto de cuerda, a los que se les va a sumar un clarinete y la percusión, para darle un carácter más norteamericano a la música. Vamos a escuchar el Somewhere y el Mambo, sí. Bueno, y cuando queráis.
Muy bien. Bueno, una música que es difícil escuchar sin mover los pies, ¿verdad? Estupendo, muy bien. Pues hemos terminado. Muchísimas gracias por venir. Si alguien quiere repetir la lección, mañana volvemos a hacer lo mismo en el Instituto de Miguel de Unamuno, en la calle Licenciado Poza número 1, Licenciado Poza esquina con Elcano, pero entramos por Licenciado Poza 1. Si alguien quiere repetir, es entrada libre otra vez, o si no, podéis decir a vuestros amigos, a familiares, si quieren venir. Muchísimas gracias, porque ellos lo hacen súper bien, pero si no hay público, pues la música no tiene sentido, así que gracias por venir. Bueno, gracias.